Hola, soy Natalia Flores y el día de hoy voy a hablarles sobre la percepción del tiempo. La pregunta a la que daré respuesta a lo largo de este video es la siguiente. ¿Los animales tienen la capacidad de estimar el tiempo transcurrido? En esta exposición voy a hablarles sobre los aspectos más relevantes que se encuadran en el contexto de la percepción del tiempo dentro del ámbito de la psicología. Las razones que pueden darse para justificar un interés por estudiar la dimensión temporal desde el ámbito de la psicología son varias, y una de ellas es la importancia que tiene el tiempo en sí mismo. El tiempo es una dimensión determinante del mundo en el que vivimos y de nuestra propia vida tanto interna como externa. Interna porque todo nuestro sistema biológico está regido por propiedades cíclicas, siendo esta una característica propia de todo ser viviente. Y a nivel externo porque la sociedad ha convertido el tiempo en uno de los tesoros más preciados. Toda nuestra vida externa está regida por horarios, por relojes, por calendarios, que van marcando el paso del tiempo y nos van haciendo conscientes del mismo. Ante esto, tanto la percepción como la estimación del tiempo son funciones importantes en el control de nuestro comportamiento. A través de estas podemos controlar muchos de nuestros actos o predecir hechos y conductas externas o ajenas. Un ejemplo de esto son las veces que predecimos o anticipamos hechos que ocurren de manera periódica en momentos determinados del día o que suelen tener una duración más o menos estable, como cuando estamos esperando un bus o estamos esperando a que cambie el semáforo. El tiempo es uno de los conceptos con mayor dificultad para su definición. En el ámbito de la filosofía, el concepto de tiempo ha estado presente y ha constituido el tema central de la corriente de pensamiento de muchos autores, pero a pesar de eso no existe una definición del tiempo que se pueda considerar inequívoca y definitiva. En términos generales, se pueden considerar dos posturas con respecto al tiempo. La primera de ellas es la postura objetivista, la cual plantea que el tiempo es algo objetivamente dado que existe con independencia de que el hombre lo perciba o no. Dentro de esta concepción se encuentra Aristóteles, quien afirmó que el tiempo es posible solo si se da un cambio, al cual se le denomina movimiento. De esta manera, el tiempo puede ser considerado como la medida del movimiento desde un antes y un después. La segunda es la postura subjetivista, la cual considera el tiempo como la percepción subjetiva del mismo, una especie de forma innata de experiencia. Dentro de esta concepción se encuentra Kant, para quien el tiempo no existe por sí mismo, sino que es simplemente una pura intuición. Kant afirmó que el tiempo no es independiente de los sucesos, ya que está formado por los sucesos y por las relaciones entre estos. Dentro del ámbito de la psicología es preciso mencionar a Frege, quien coincidió en muchos términos con lo postulado por Aristóteles. Él afirmó que el tiempo es una noción que implica dos conceptos diferentes que pueden ser identificados desde nuestra experiencia temporal del cambio. El primero de estos conceptos es el de sucesión, el cual corresponde al hecho de que dos o más eventos pueden ser definidos como diferentes y organizados secuencialmente. El segundo concepto es el de duración, el cual hace referencia al intervalo entre dos eventos sucesivos. La percepción de la duración, Frege la define como la habilidad de percibir eventos sucesivos como perceptivamente más o menos simultáneos. El tiempo subjetivo lo considera como una experiencia directa que se integra mediante la percepción del número de eventos cambiantes por parte del sujeto. De este modo, Frege concluye que cuando una persona es consciente de un gran número de cambios en su actividad, el tiempo subjetivo le parecerá más largo, mientras que a medida que disminuyen los cambios en el entorno, el tiempo parecerá encogerse. La existencia comprobada de ritmos biológicos en todos los seres vivos da lugar al nacimiento de la cronobiología. Uno de los ritmos que estudia la cronobiología son los llamados ritmos circadianos, que son los que poseen un periodo de duración que oscila alrededor de 24 horas. Aunque los ritmos circadianos se sincronizan a través de fenómenos externos, como la alternancia de luz-oscuridad, estos ritmos también se mantienen en la ausencia de tales señales, lo que apunta hacia la existencia de alguna base endógena y algún tipo de reloj biológico de gran precisión encargado de los mismos. Para Russac, los ritmos circadianos son osciladores que están genéticamente determinados. Por otro lado, Fernández Guardiola rechaza la idea de la existencia de duraciones puras. Para este autor, el sentido del tiempo tiene a su disposición una amplia gama de ritmos biológicos que utiliza para llenar las duraciones que están delimitadas, ya sea por señales externas o por señales internas. El video que van a ver a continuación va a explicarles un poquito mejor qué son los ritmos circadianos. Hola, soy el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Sueño Estivill y presidente de la Fundación Estivill Sueño. Hoy os explicaré lo que son los ritmos circadianos. Atención, que esta palabra es nueva y puede ser difícil de entender.
circadianos. Circa significa cerca. Dianos significa de un día, es decir, son cosas que suceden en nuestro cuerpo que se repiten cada día, es decir, se repiten cada 24 horas. Por ejemplo, el estar dormido y el estar despierto se va repitiendo cada día, cada 24 horas. Por esto llamamos al ciclo vigilia-sueño un ritmo circadiano. Esto es importante entenderlo porque hay otros ritmos circadianos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que nos van a condicionar totalmente si el sueño es bueno o es malo. Por ejemplo, el ritmo de la luz, es decir, el cerebro recibe luz cuando está despierto y recibe oscuridad cuando está dormido. Este es el ritmo que llamamos ritmo de luz-oscuridad, que está en consonancia con el ritmo de vigilia y sueño. Además de Fernández Guardiola, existen otros autores que también consideran la percepción como un sentido más, y al igual que sucede con las demás modalidades de percepción, el sentido del tiempo constituye un elemento de gran importancia en el control del comportamiento y es necesario para el funcionamiento motor y perceptual. El tema de discusión está en qué es lo que nos proporciona esa capacidad para la medida temporal. Para explicar esto, se han desarrollado diferentes modelos y teorías. Modelo basado en el tamaño de lo almacenado. Este postula que la estimación del tiempo es una función directa de la cantidad de información almacenada en la memoria procedente del procesamiento de información que tiene lugar durante el intervalo objeto de estimación. Este modelo predice una relación positiva entre la duración subjetiva y la cantidad y complejidad de la información procesada, ya que a mayor cantidad y complejidad de la tarea, mayor información es procesada y almacenada. La teoría del cambio contextual postula que la duración estimada correlaciona de manera positiva con la cantidad de cambios ocurridos tanto en la situación ambiental como los procedentes del propio organismo. De esta manera, un mayor número de cambios contextuales ocurridos durante el intervalo a estimar provoca un incremento en la duración estimada. La teoría de la segmentación es una derivación de la teoría del cambio contextual y es propuesta por Pointer. Según este autor, la percepción del tiempo es la percepción de eventos. Añade que en ausencia de receptores temporales que respondan al estímulo temporal, los humanos experimentamos el tiempo a través de la percepción de cambios en el número, la magnitud y la saliencia de los eventos en un intervalo. Estos cambios son los índices del paso del tiempo. Esta teoría predice que los intervalos llenos dan lugar a estimaciones de tiempo más largos que los intervalos vacíos, debido a que el contenido de los intervalos llenos pueden servir como marcadores significativos que segmentan la experiencia. La teoría basada en la atención postula la existencia de un reloj cognitivo o timer cuya tarea consiste en producir y codificar información relacionada con el tiempo. Este reloj cuenta unidades de tiempo subjetivas que se van acumulando durante el intervalo de tiempo. De esta manera, la duración de dicho intervalo es estimada con base en el número de unidades almacenadas. Es un reloj que para su funcionamiento demanda recursos atencionales. Así, cuantos más recursos le sean dirigidos, más unidades subjetivas de tiempo irán siendo acumuladas. Teoría o modelo de la expectativa contraste. Esta postula que los estímulos que llenan un intervalo de tiempo son los que definen a ese intervalo y que sus inherentes patrones rítmicos pueden afectar la manera en que la gente atiende a ellos y juzga sus duraciones. En este modelo se propone la existencia de dos modos de atención. La primera de ellas es la atención orientada al futuro y la segunda es una atención analítica. La atención orientada al futuro se manifiesta ante estímulos o eventos que tienen una coherencia temporal alta, mientras que la segunda lo hace ante estímulos o eventos de baja coherencia temporal. En el primer caso, la gente puede generar expectativas acerca del momento y de la manera en que se producirá la desaparición de los estímulos. En esos casos, las estimaciones de tiempo van a estar determinadas por la confirmación o por la violación de la esperada conclusión de un evento. Esto quiere decir que si la terminación de un evento confirma las expectativas en ocasiones posteriores, la estimación del tiempo va a ser precisa, pero si los eventos finalizan más tarde de lo esperado, pueden parecer más largos y producir con ellos sobreestimaciones en los juicios de duración. En el caso de que los eventos finalicen antes de lo esperado, estos van a parecer más cortos, lo que da lugar a que se produzcan subestimaciones de tiempo. El otro modo de atender es el analítico, que tal y como les mencioné anteriormente, ocurre ante estímulos de baja coherencia temporal
y por lo tanto de baja predictibilidad temporal. En esos casos, los sujetos no pueden anticipar su curso futuro, por lo que para realizar las estimaciones de tiempo recurren a estrategias como por ejemplo contar o dar golpecitos. Por último, el modelo de Treisman intenta conjugar la aproximación cognitiva y la fisiológica. En este sugiere que algunos procesos intrínsecos a la acción cognitiva pueden ser combinados con un generador de pulsos que tiene una base fisiológica, dando lugar a un mecanismo general de medida del tiempo. Aquí pues el término reloj interno hace referencia a un sistema de mecanismos internos que son la base del desempeño temporal y el cual estaría formado por un marcapasos, por una memoria a corto plazo, por un contador y por un comparador. Aquí el marcapasos temporal sería la parte del sistema que se encarga de producir los pulsos que van a servir como el origen de las informaciones sobre el tiempo. Estos pulsos se van acumulando en el contador que actúa como una memoria a corto plazo. El input del contador es controlado con un interruptor que es puesto en marcha por estímulos externos. Los pulsos son transferidos a la memoria de trabajo y finalmente el comparador determina la respuesta basada sobre la regla de decisión, una comparación entre el valor almacenado en la memoria de trabajo y el valor de referencia almacenado. Es muy importante destacar que este timer necesita recursos atencionales para acumular pulsos de manera eficiente durante el intervalo que va a ser estimado. Existen una serie de factores que tienen un efecto o están relacionados con la manera en que percibimos o estimamos el tiempo. Estos factores pueden ser puramente metodológicos o estar relacionados con características propias del sujeto. En el primer caso, entre estos se encuentran el método utilizado para realizar la tarea de estimación, el paradigma empleado, la duración del intervalo que ha de ser estimado, la presentación del mismo, el tipo de intervalo, si este está vacío o está lleno con algún tipo de actividad y las características de dicha actividad. Y pues en el segundo caso, que son los factores relacionados con las características propias del sujeto, pues aquí son por ejemplo la cultura, el nivel de activación o estrés que presenta el sujeto, la temperatura corporal, los aspectos emocionales, las expectativas, motivación, edad, sexo, las características de la personalidad, entre otros. Percepción y estimación del tiempo en animales. En 1927 Pavlov descubrió en sus perros de experimentación un condicionamiento de las respuestas de estos a la duración de los intervalos entre estímulos en situaciones de condicionamiento clásico. Tiempo después, las técnicas de condicionamiento operante proporcionaron resultados similares, probando así que el animal era capaz de controlar no solamente reflejos incondicionados o innatos, sino patrones de conducta complejos gracias a su capacidad para estimar el tiempo transcurrido. Dentro de las técnicas operantes, uno de los programas de reforzamiento que se utiliza con más frecuencia para evaluar la regulación temporal es el programa de intervalo fijo. En este programa se refuerza la primera respuesta que emite el sujeto después de un determinado intervalo de tiempo. Bajo este tipo de programa de reforzamiento, el sujeto muestra un patrón de respuestas característico. Después de cada reforzamiento se produce una pausa en la emisión de las respuestas y estas reaparecen al final de cada intervalo. Este tipo de regulación temporal ha sido observado en varias especies animales, como en gatos, monos, ratas, palomas, en tortugas, localizándose las regulaciones más precisas en las especies más altas de la escala evolutiva. Así, por ejemplo, los monos y las ratas son más precisos que los peces y las tortugas. De las investigaciones en animales se desprende la hipótesis de que ha de existir alguna medida consciente o inconsciente de las duraciones de los intervalos. Si se supone que para los ritmos circadianos los organismos disponen de un reloj biológico para su control, entonces surge la pregunta con respecto a la existencia de uno o diversos relojes que se encargan de controlar las estimaciones de tiempo. Aún no se tiene una respuesta definitiva a esa pregunta, pero se sigue investigando para ver si entre ambos lo que existe es una continuidad o si por el contrario es una ruptura. El mismo tipo de problema, continuidad o ruptura, se plantea en la psicología humana, entre el sentido del tiempo que los humanos comparten con los animales y las elaboraciones conceptuales relacionadas con el tiempo que se forma a través del desarrollo cognitivo. Bueno, y ya para finalizar, les comento que hay algunos autores que sostienen que posiblemente el lenguaje sea la principal variable responsable de estas diferencias que se observan entre los animales y los humanos en la conducta desarrollada bajo programas de reforzamiento, como el que les contaba anteriormente de intervalo fijo.